Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Descifrando Enigmas. En esta oportunidad estaremos tratando un tema muy importante que cada uno de nosotros ha padecido. Y digo padecido porque trataremos del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuáles son las causantes del sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cuáles son algunas prácticas que podemos hacer de manera aplicativa para salir y enfrentar el sufrimiento? Bueno, este tema es muy extenso y lo estaremos tratando en 2 programas, así que te invito para que a través de estas entrevistas y este diálogo puedas comprender un poco más la perspectiva bíblica de lo que es el sufrimiento. No te apartes de tu pantalla en este programa Descifrando Enigmas, donde trataremos el tema del sufrimiento. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Cuando nacimos en sufrimiento. O sea, es algo que es parte de nuestras vidas. ¿Qué hacemos con ese sufrimiento? ¿O en quién confiamos o en qué confiamos para salir adelante durante esa etapa del sufrimiento? Es lo que hace la diferencia. Y luego, ¿qué es lo que hacemos con ese sufrimiento para el resto de nuestra vida? ¿Lo dejamos que nos acabe, que nos disminuya, o lo vamos a usar para ayudar a otra persona, por lo cual nosotros ya hemos pasado? Pues, o sea, hay muchas maneras del sufrimiento de ahorita, pues son, pues yo mi opinión muy personal es que muchos no tienen trabajo, no tienen comida, ¿no? Y ese es el sufrimiento que es en la mayor parte de la gente pues tanto de México como de aquí de Estados Unidos, que si no tienen trabajo, pues están sufriendo. Y si tienen, pues están en un nivel pues bien, pero todo el que no tiene trabajo es sufrir. Y pues algo de Dios que nos manda este castigo a todos, pues. Es interesante ver lo que las personas han comentado acerca del sufrimiento. Y en este día tenemos en nuestro estudio a 2 personas que van a contribuir mucho a este tema del sufrimiento. Hemos invitado al hermano teólogo, profesor del Seminario Bíblico, Julio Varela, ya ha estado con nosotros, y también al pastor Benjamín Aguirre, que sirve aquí en la iglesia Calvary en español. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto estar aquí. Una bendición, un placer estar aquí. Gracias. Pues para iniciar en esta oportunidad, vamos a hablar acerca del sufrimiento y quizás podemos dar inicio a la definición del sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Porque muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Qué es el sufrimiento? He encontrado yo la definición que dice en el diccionario lo siguiente: paciencia, conformidad y tolerancia con que se sufre algo, o padecimiento, dolor y pena. Algo quizás técnico, pero ¿qué es el sufrimiento? A ver, mi hermano Julio. Sí, bueno, vemos que humanamente el sufrimiento es toda situación o padecimiento en el cual el ser humano se siente incómodo o inconforme. Porque a veces no es nada más que la persona realmente esté padeciendo algo inusual, pero que también la situación o en la que está la enfermedad no le trae un beneficio visible para él, ¿verdad? Pero a veces también el sufrimiento depende de la perspectiva, de la edad, de la situación económica y social de la persona y, claro, también de su situación espiritual. Entonces tiene que ver con dolor o inconformidad. Exactamente. A veces la persona dice que está sufriendo y no es necesariamente que tenga dolor, pero aun como la definición del diccionario lo dice, tiene pena, o sea, hay una inconformidad
o una situación de tristeza, de malestar, vamos a decir, emocional. Ujú. Bueno, ¿y cuál sería, pastor, la definición de sufrimiento en su perspectiva? Claro, bueno, el sufrimiento tiene mucho que ver con una sensación de desgaste en el ser humano. Mm. El sistema nervioso central muchas veces se ve afectado por diferentes circunstancias por las que vivimos, ¿verdad? Estas pueden ser circunstancias climatológicas, de salud, emocionales, y todo esto tiene que ver en un desgaste a nivel personal, y hablando, ¿verdad? Estoy hablando a nivel del ser humano. Lo que pasa es que ese desgaste causa una sensación, y esa sensación es una sensación de incomodidad y muchas veces incluso de dolor, que produce también diferentes estados emocionales complicados en el ser humano, ¿no? Y en general. Incluso se dice que también la naturaleza sufre, ¿verdad? Hay situaciones que presionan tanto a la naturaleza que la naturaleza incluso se ve afectada y sufre, es decir, se desgasta. Entonces, el sufrimiento es parte esencial de la vida. Escuché un dicho que si quieres estar vivo tienes que sufrir, ¿verdad? Porque el sufrimiento es parte esencial de la vida. No podemos evitar el sufrimiento en esta vida. Ahora, ¿cuáles son los tipos de sufrimiento? Porque hay diferentes categorías. Algunos dicen que hay un sufrimiento general de la misma creación. Hay otros que debajo de eso están lo que son las tragedias, los terremotos, maremotos, los tsunamis, y debido a eso la naturaleza sufre, el ser humano sufre y se generan catástrofes. También hay sufrimiento a nivel personal, y eso incluye lo que son el ser tripartito, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, que sufre. Entonces, ¿cuáles serían aquellas definiciones de los tipos de sufrimientos que ustedes han visto en su vida? Bueno, yo creo que todos conocemos el sufrimiento social, vamos a decir, cuando una nación, cuando un grupo étnico, cuando un grupo de personas sufre de manera uniforme como grupo, y ya mencionabas tú el sufrimiento individual, que es ya cuando una persona en su ser está padeciendo, como decía el pastor Benjamín, está teniendo un desgaste, ya sea emocional, físico. Creo que son los más comunes, porque a veces podríamos hablar de otros tipos de sufrimiento que a lo mejor pasan por encima de nuestras cabezas, ¿verdad? Pero todos yo creo conocemos eso, cuando la economía sufre, afecta socialmente, y también cuando una persona sufre, inclusive a nivel de familia, muchas veces el sufrimiento de un solo miembro de la familia puede afectar lo que es la comunidad de la familia. La dinámica familiar acerca de esto. Bueno, ¿cuáles serían algunas de las causantes, de las causas del sufrimiento, mi hermano? ¿Cuál sería alguna de las causas del sufrimiento? Bueno, tal vez ampliando un poco la pregunta anterior, quiero solamente enfatizar en esto. O sea, hay sufrimiento interno, pero también sufrimiento externo. Ahora, el sufrimiento también puede ser físico, ¿sí? Puede ser emocional, pero también espiritual, ¿sí me explico? Entonces, el asunto aquí es de que la causante principal, o una de las causantes principales del sufrimiento, puede ser espiritualmente, pues la ausencia de Dios, ¿verdad?, en el ser humano, los corazones que muchas veces no encuentran paz. El sufrimiento físico puede llevarnos a entender que la persona está padeciendo una enfermedad que puede ser de cualquier índole. Muchas enfermedades son causadas por descuido, otras porque ya son genéticas, ¿verdad? Y el sufrimiento emocional puede causar problemas a nivel emocional, o sea, a nivel de la conducta del ser humano. Entonces, yo siento que el sufrimiento tiene mucho que ver en el corazón del ser humano, en lo que está pasando en el interior de las personas. Claro. Y eso tiene que ver mucho, esas tres partes, ¿no?, del ser humano, porque ahí es donde padecemos el sufrimiento, lo que puede ser tangible y a veces hasta lo mismo que es intangible, ¿no? Pero también hay algunas causantes, ¿podemos nombrar algunas? Sí, bueno, se mencionaba la cuestión espiritual, y creo que es bueno ir al origen del sufrimiento, de dónde viene el sufrimiento, por qué es que todo el ser humano, tú lo mencionabas ahorita, va a padecer sufrimiento en alguna etapa de su vida. O sea, es imposible, yo no he conocido a nadie que no haya sufrido alguna vez,
Y bíblicamente hablando, nos tenemos que transportar hasta Génesis capítulo 3, donde los hechos nos relatan que Adán y Eva estaban en el huerto. Eva toma del fruto prohibido, come, y entonces viene Dios a proclamar ahí las consecuencias del pecado. Una de ellas muy interesante es que se le dice a la mujer que ella, sus dolores de preñez, o sea, cuando iba a concebir, a dar a luz, iban a ser multiplicados. La palabra que se usa ahí para dolor en el hebreo es la misma palabra que se va a usar, se usa solo 3 veces en todo el Antiguo Testamento, y es la misma palabra que se usa en el 3.16 para Eva y en el 3.17 de Génesis para Adán, donde a Adán se le dice que ahora va a comer del fruto de la tierra con dolor, dice ahí. Es la mismita palabra. Y eso se puede traducir también dolor o sufrimiento. Entonces, ahí es donde nace el sufrimiento para toda la humanidad. Algunos pueden decir, bueno, a lo mejor Eva ya sufría porque Dios le dice, aumentaré tus dolores. Puede ser, pero no sería nada comparación con el sufrimiento que tiene ahorita, por ejemplo, una nueva mamá al dar a luz, ¿verdad? Es mucho mayor. Igualmente Adán no sufría para producir fruto. Entonces, el origen del sufrimiento es principalmente el pecado del hombre. De ahí es donde nace la raíz para que ahora todos nosotros podamos, mejor dicho, suframos de estas consecuencias y padezcamos de estos diferentes tipos de sufrimiento que ya se mencionaban. Así es. Entonces, bíblicamente, el sufrimiento inicia allí en Génesis, capítulo 3, donde está la caída, donde entra el pecado, y hay una distorsión total del alma, del cuerpo y el espíritu. Exactamente. Sí. Porque creo yo entonces que el sufrimiento no fue la parte original del plan de Dios. ¿Qué creen ustedes de eso, mi hermano? Yo siento que Dios en su soberanía lo que hizo cuando, la Biblia expresa perfectamente bien que el Señor ha creado las cosas buenas para que nosotros anduviésemos en ellas, las buenas obras. Entonces, Dios, en el momento en que crea a Adán y Eva, los crea con un propósito, con el propósito de que Dios sea alabado, con el propósito de que hubiese multiplicación, ¿verdad?, de esta pareja, ellos tuviesen un estado natural efectivo, es decir, correcto, en cuanto a que el hombre disfrutaba de muchos beneficios. Pero la tendencia natural del hombre que tiene de ir al mal y de caer y de ser engañado de esa forma, hizo que el ser humano, tuviese como origen la caída, y esa caída produjo sufrimiento, definitivamente. Entonces, conclusión, la caída produce sufrimiento. Exactamente. Vamos a ir a una pausa porque este tema está muy interesante, y al regresar de una pausa vamos a ver cuál es el propósito del sufrimiento. Quizás podemos explorar un poco de eso y algunos casos bíblicos acerca del sufrimiento. No te vayas después de una pausa en tu programa Descifrando Enigmas. Porque el mal uso del libre albedrío produjo la desobediencia, o sea, el pecado de la desobediencia. Esa desobediencia, repetidas veces Dios la va marcando. Por ejemplo, si vemos la historia del pueblo de Israel, vemos claramente cómo Dios les advierte. En el libro de Deuteronomio les da distintas advertencias sobre la obediencia. Por ejemplo, les dice, hay bendiciones por la obediencia, pero también hay maldiciones por la desobediencia. Esto hace que pone al pueblo en una postura donde, si me obedeces, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Porque es justo, Dios es un Dios justo. Pero si me desobedeces, va a haber una consecuencia de esa desobediencia. Hay un versículo que me gusta mucho que dice, todas las cosas, nosotros lo leemos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El versículo realmente dice, todas las cosas trabajan en conjunto para lograr los propósitos de Dios. Eso es lo que diría realmente el versículo. Y el sufrimiento es una de esas piezas que trabajan para que Dios pueda lograr sus propósitos en nuestra vida. Lo entendamos o no, nos guste o no. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmart Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones.
Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. El conveniente servicio de Kireis Mobile Grooming le ayuda a ahorrar tiempo, ya que llevamos hasta la puerta de su hogar la estética para su mascota. Kireis Mobile Grooming brinda el 100% de atención de nuestros experimentados estilistas y evita el contacto con otras mascotas y posibles contagios de enfermedades. Haz tu cita hoy. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Gracias por regresar después de esta pausa comercial y estamos hablando del tema del sufrimiento y muchas personas se hacen la pregunta, ¿por qué si Dios es un Dios bueno permite el sufrimiento? Es decir, ¿cuál es el propósito de mi sufrimiento? Vamos a tratar de hablar de esto en estos pocos minutos. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Sí, bueno, hablando generalmente ya lo vimos el origen del sufrimiento. Y creo que el sufrimiento es también una manera de recordarnos que nosotros como seres humanos estamos viviendo ya en una naturaleza caída. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, lo crea en un ambiente perfecto, pero el hombre al pecar sale de la presencia de Dios y ahora el sufrimiento es un recordatorio, porque si recordamos lo que vimos anteriormente en Génesis 3, 16 y 17, el sufrimiento fue consecuencia del pecado, es parte, vamos a decir, de lo que Dios le dice al hombre que ahora va a padecer. Entonces, primariamente tenemos que saber que el sufrimiento es un recordatorio de que nosotros como seres humanos estamos fuera de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado. Entonces, la causante máxima del sufrimiento fue el libre albedrío que tuvimos nosotros desde un inicio que Dios nos dio y esa decisión que se tomó allá en Génesis capítulo 3, donde entró el pecado y por el pecado, como dice la Escritura, entró la muerte. ¿Qué piensa mi hermano? Bueno, al respecto de eso, mi opinión es de que fue el mal uso del libre albedrío, ¿sí me explico? Porque el mal uso del libre albedrío produjo la desobediencia, o sea, el pecado de la desobediencia. Esa desobediencia, repetidas veces Dios la va marcando. Por ejemplo, si vemos la historia del pueblo de Israel, vemos claramente cómo Dios les advierte. En el libro de Deuteronomio les da distintas advertencias sobre la obediencia. Por ejemplo, les dice, hay bendiciones por la obediencia, pero también hay maldiciones por la desobediencia. Esto hace que pone al pueblo en una postura donde si me obedeces, yo te voy a bendecir, ¿verdad? Porque es justo, Dios es un Dios justo. Pero si me desobedeces, va a haber una consecuencia de esa desobediencia. Partiendo de la base de que eso fue en Génesis 3 el problema, la desobediencia. Y eso hizo la causante del sufrimiento. Ahora bien, esta repetición de Dios constante al pueblo de Israel hace que ponga al pueblo de Israel en una disyuntiva. Te obedezco, entonces no sufro, ¿sí me explico? Pero llega un momento en que sí hay sufrimiento para el pueblo de Israel por causa de esa desobediencia. Entonces, la causante principal entonces del sufrimiento es esa, la desobediencia, constantemente. Nuestra naturaleza caída, como dice nuestro hermano Julio, nos lleva constantemente a estar en pecado. Bueno, el punto aquí primordial que yo creo que toda la teleaudiencia se hace esa pregunta es, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué sufro yo? Y creo que eso se ha vuelto un argumento para no creer en Dios. Así es. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, como dijimos, primero, tener en mente es un recordatorio de mi estado natural delante de Dios. Yo estoy fuera de la presencia de Dios. Así como Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, fueron sacados del huerto y fueron destituidos de la presencia de Dios, así nosotros también estamos destituidos. Ese es primariamente. Segundo, a pesar de lo que pensemos del sufrimiento, el sufrimiento es una herramienta que Dios puede usar para traernos a Él.
Y mucha gente, y yo sé que los que nos están escuchando, sabe bien esto. Cuando sufrimos es cuando más nos acordamos de Dios o cuando buscamos ayuda. Porque a veces hasta para buscar ayuda, aún entre nosotros seres humanos, batallamos. Entonces, si vemos esos dos propósitos y entendemos también el carácter de Dios, que como dice en Romanos, hay un versículo que me gusta mucho que dice, todas las cosas, nosotros lo leemos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El versículo realmente dice, todas las cosas trabajan en conjunto para lograr los propósitos de Dios. Eso es lo que diría realmente el versículo. Y el sufrimiento es una de esas piezas que trabajan para que Dios pueda lograr sus propósitos en nuestra vida. Lo entendamos o no, nos guste o no. Esa es una realidad y la podemos ver en la Biblia y creo que después vamos a tener la oportunidad de ver eso. Lo que pasa es que el sufrimiento purifica, restaura, reedifica. Y vuelvo a insistir, viendo la historia del pueblo de Israel, la idea de Dios era purificar a su pueblo. Pero hay personas que piensan que Dios es un Dios sádico. Exacto. Porque permite el sufrimiento. Las personas que no son creyentes, ¿cómo podríamos responder a eso? Bueno, yo traje una definición precisamente, si me permiten leerla aquí, porque sí he oído ese argumento, como decías tú, hermano, muchas veces se usa este argumento para decir, no, Dios no existe. No porque existe. Si existiera un Dios de amor, no habría sufrimiento. Mira, yo busqué qué es el sadismo, y realmente el sadismo habla de una persona que se goza en el sufrimiento de las personas. Se define el sadismo como una crueldad refinada, con placer de quien la ejecuta. Y Dios no disfruta cuando sufrimos. Más bien, la Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, no quiero confundir a las personas. No estoy diciendo que Dios es todo amor, porque Dios también es justicia y Dios es un Dios santo. Entonces, Dios no tolera el pecado, pero sí muestra su amor. Y vemos en la Biblia cómo Dios es el primero que nos busca a nosotros. Dios nos ve en el sufrimiento. Dios no es un Dios sádico. Dios es un Dios que se compadece de nosotros. Y sufrimos por nuestro estado natural y por eso Él mandó la solución para sacarnos de este estado natural de sufrimiento y llevarnos a tener una vida de esperanza. No nos va a sacar del sufrimiento porque mientras estemos en esta carne y mientras estemos en este mundo, vamos a seguir sufriendo. De hecho, vamos a ver que Dios nunca promete una vida sin sufrimiento. Este es un gran error que se conoce. Yo creo que ustedes están conscientes que a veces se le promete a las personas que si entrega su vida a Dios ya no va a sufrir. Y ese es un grave error porque la Biblia nunca nos dice. Más bien, hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, en el mundo tendréis aflicción. Sufrimiento. ¿Sí? Exacto. Así es. Y eso está en Juan. Dice el Señor Jesucristo, pero confiad. Ahí hay un pero, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Bueno, entonces resumamos en 2 minutos, se nos va el tiempo. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Yo creo que el propósito del sufrimiento es primariamente recordarnos que estamos destituidos de la presencia de Dios, que hay pecado en nuestras vidas que tiene que ser solucionado para que podamos entrar en la presencia de Dios. Y después, el propósito del sufrimiento es que Dios trabaje en nuestras vidas para llevarnos a la perfección que Él quiere en nosotros. ¿Mi hermano? Dios permite el sufrimiento para restaurar nuestra vida, para que nosotros volteemos nuestros ojos a Él y podamos reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas y que le necesitamos, porque eso es lo que Él quiere que nosotros veamos. El producto del sufrimiento, como dice Santiago, de la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, porque Él quiere que nosotros tengamos esa virtud y podamos reconocer que Él es Dios y que estamos a su servicio. Muchas gracias. Seguiremos tratando este tema del sufrimiento en nuestro siguiente programa de Descifrando Enigmas. Así que no te lo pierdas, por favor. No te pierdas el próximo programa. Estaremos hablando de qué debo hacer cuando estoy sufriendo, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo ayudar a aquellos que están sufriendo y cómo me preparo para el sufrimiento. Así que te esperamos en esta próxima emisión. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, por favor comunícate con nosotros a descifrandoenigmas@gmail.com. descifrandoenigmas@gmail.com. Por favor, déjanos saber tus impresiones acerca de este programa. Sabemos que Dios te ama, tiene un propósito con tu sufrimiento y estamos aquí para servirte. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. El día de hoy Dios te está haciendo una invitación. Primero, reconoce que eres pecador. Segundo,
recibe ese regalo de la vida eterna. Dios quiere que vengas a Él. Y te preguntas, ¿cómo lo haces? Déjame decirte que lo haces por fe. Fe es creer, y es creer en Cristo para vida eterna. Cristo Jesús vino a esta tierra para morir por todos nuestros pecados, pero para darnos significado y salvación. Si quieres hacerlo, haz una oración y simplemente puedes hacer esto y decirle con tus palabras de todo tu corazón. La Escritura dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Si tú crees en este momento que Cristo es la respuesta, ora conmigo esta simple pero profunda oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme a mí mismo. Recibo el regalo de la vida eterna y quiero que vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Dale propósito a mi vida. Lo pido en fe, lo pido creyendo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esa oración, quizás no es una oración mágica, pero es el inicio de una relación con Cristo Jesús. Así que te felicito, porque has iniciado una relación con el Dios Todopoderoso a través de la obra de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario.